Lunes 11 de noviembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Verónica Artola, gerente general del Banco Central. Hablamos sobre las reformas al Banco Central. ¿Restablecen su autonomía o solo modifican su funcionamiento como ente ejecutor de las políticas del Ejecutivo? La reinstitucionalización del sistema financiero y monetario considera el costo del dinero, la inclusión financiera y el aporte de la banca extranjera. Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Walter Espurrer, analista económico, editor de Análisis Semanal. El proyecto de urgencia económica es vital para continuar en diciembre los desembolsos del Fondo Monetario y la Banca de Desarrollo. ¿Será rechazado por la Asamblea por este contenido recaudatorio para asegurar la capacidad de pago del gobierno cuando nadie quiere asumir el pago de la factura? Lo conversamos. Y además, Fausto Cobo, parlamentario andino por el movimiento Creo y exdirector de la Academia de Guerra del Ejército. Los servicios de inteligencia del Estado fallaron una vez más, en este caso para prevenir los actos de violencia, de vandalismo, del golpismo. Servicios que fueron debilitados por el correísmo. Le debían lealtad también a una ideología política y servían para perseguir enemigos políticos. Lo vamos a analizar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato con las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, finalmente tuvo que dimitir, al igual que el segundo al mando de ese país. En medio de la tensión política en la que está sumida Bolivia por los resultados de los comicios presidenciales, en los que Evo Morales obtuvo la reelección, ocurrió un hecho inesperado. Y es que Morales decidió renunciar a la presidencia. Dijo que eso es lo mejor para el pueblo boliviano. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico. A esta decisión se sumó la del vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera, quien luego de resaltar los logros de su administración, manifestó que dejaba su cargo. Para aportar a la nueva reconstrucción de la democracia que derrotará a estas fuerzas pervertidas, antidemocráticas, que hoy quieren destruir todos los logros que se ha conquistado en estos años. Hasta el cierre de esta emisión, Bolivia continúa en la incertidumbre, ya que aún no se define quién asumiría como jefe de Estado interino. De acuerdo con la Constitución, en la línea de sucesión se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, pero ambos renunciaron también a sus cargos. El Ecuador necesita aprobar para comienzos de diciembre una reforma tributaria que respalde su capacidad de pago para que el FMI le desembolse 500 millones de dólares pendientes desde septiembre, que le permitirá no solo cumplir con el fondo, sino ser sujeto de crédito en la comunidad internacional. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Esa capacidad de pago se ha deteriorado desde que cayó el precio del petróleo. Anteriormente, la reperfilación de la deuda, declarándose en cesación de pagos en pleno boom petrolero, causó que China, prestamista único, exija la entrega en prenda de exportaciones petroleras. De modo que al incumplir con el FMI, encargado de asistir a los países en problemas de balanza de pagos, se afectaría el puntaje riesgo país que aplica sobre la tasa de interés que cada país paga en el mercado internacional. El Ecuador entonces no solo perdería el desembolso de 500 millones, sino también las líneas de crédito blando, baja tasa y plazo largo del FMI y la Banca Multilateral de Desarrollo. Además que su incumplimiento del plan para asegurar su capacidad de pago lo dejaría fuera del mercado y a merced de China con crédito oneroso. Adicionalmente, no es suficiente la facilidad extendida por el FMI y la banca multilateral, por lo que el Ecuador requiere reforzar su capacidad de crédito. En el
mercado para ello decidió precipitadamente suprimir el subsidio a la gasolina y el diésel, y ante la protesta social derogó la supresión del subsidio que iba a dar 1.300 millones de dólares al presupuesto. Ahora presenta un proyecto de urgencia económica con 700 millones en impuestos y una proforma con 600 millones de ingresos por focalización del subsidio al diésel, mientras suprime el de la gasolina. De no aprobarse este paquete, el Estado entonces sí caería en cesación de pagos y la dolarización en riesgo. Voces cataclísmicas indican que el proyecto urgente puede ser rechazado por la Asamblea, pero una observación más profunda encuentra que el paquete pasaría por Ministerio de la Ley o por veto presidencial, pues aunque no se cuente con los 29 votos del correísmo, 17 de Creo y 16 del PSC, que en total suman 62, la bancada Alianza País de 41 votos puede sumar 12 del BIN, 8 del BADI, 9 independientes, 5 de Suma, que en total son 34, más los suplentes que ahora tiene la Alianza País del correísmo. Los votos que se necesitan son 70, que también podrían completarse con los 41 de la Alianza País. Así entonces, las minorías mayoritarias salvarían a la mayoría móvil de la gobernabilidad, mientras Creo y PSC se lavan las manos y reciben la mesa servida, y colorín colorado, cataclismo superado y crisis prolongada, pues nadie quiere pagar la factura. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley Trole de urgencia económica tiene un tramo para el Banco Central, reformando su funcionamiento como dependencia del Ejecutivo, establecida en el artículo 303 de la Constitución de Montecristi. Al respecto se sugiere una selección transparente de la Junta Monetaria y el directorio del Banco Central, aunque son dependencias del Ejecutivo de libre nombramiento y remoción. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo a su experiencia profesional de varios años en el Banco Central, como asesora de presidencia y gerencia, directora de servicios bancarios internacionales y subgerente de programación y regulación monetaria y financiera, ¿cree necesario un directorio elegido con escrutinio público por la Asamblea, menos numeroso y a tiempo completo? Alfredo, definitivamente estoy convencida que eso es lo que necesita el Banco Central y necesita el país. Yo, adicionalmente a lo que usted dice, durante estos 2 años y medio aproximadamente que estoy al frente del Banco Central, lamentablemente las reuniones que hemos tenido de manera presencial en el tema de la Junta de Regulación Política Monetaria y Financiera han sido muy limitadas. Por eso es indispensable que un directorio de Banco Central tome las decisiones de política monetaria. Recordemos que el Banco Central es la entidad más importante para custodiar la dolarización, y en una Junta de Regulación como actualmente funciona, en donde el Banco Central tiene solamente voz pero no tiene voto, la verdad que no se pueden tomar decisiones de esa manera. Y adicionalmente a eso, Alfredo, es indispensable también recordar que los últimos años también se utilizó al Banco Central para financiar recursos que no tenían que haberse dirigido necesariamente para gasto corriente, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la banca pública. Si nosotros nuevamente tenemos un directorio de Banco Central en donde se tomen las decisiones de manera independiente y no venga otra institución a decir, mira, por aquí tienes que invertir o por acá, entonces eso definitivamente va a fortalecer a la institución y a la dolarización y al país. No como muchos dicen contrariamente que esto es para desdolarizar o para poner en riesgo a la economía. Por el contrario, si seguimos postergando las decisiones trascendentales de una independencia del Banco Central, entonces realmente ahí sí podríamos debilitar la dolarización. Ahora, ese directorio, elegido transparentemente y más democráticamente, sin embargo, no altera por la naturaleza del Banco Central como ente del Ejecutivo,
sobre lo cual no le pregunto porque usted es funcionario de nombramiento y remoción del Ejecutivo. Ahora, ¿ayudaría ese directorio, usted lo ha dicho, y una superintendencia también más autónoma a una mejor administración del banco? Definitivamente un directorio autónomo nombrado por el presidente de la República. Recordemos también que el artículo 303 de la Constitución todavía establece que el Banco Central depende del Ejecutivo, ejecuta las políticas que el Ejecutivo defina. En esa línea es que estamos decidiendo o estamos proponiendo que el presidente de la República sea quien nombre los 5 miembros. Pero de todas maneras, Alfredo, aquí es indispensable mencionar que nosotros como Ejecutivo hemos escuchado también algunas propuestas en donde dicen, bueno, que el presidente de la República sea quien nombre y después la Asamblea Nacional ratifique los nombres. Como digo, no estamos cerrados para esa opción para que sea un poco más democrático. Tener una superintendencia más independiente, una Contraloría, una Fiscalía, una Procuraduría, en general, todas estas entidades que tomen decisiones de manera independiente, por supuesto que van a fortalecer el país, pero aquí es indispensable, Alfredo, también que cada una de estas entidades respeten para los que fueron hechas. Por ejemplo, Banco Central, como decía, su función principal es la de política monetaria. La superintendencia de bancos es la de controlar las actividades financieras. Entonces también se ha mal interpretado o se ha mal informado o se está queriendo desinformar a la ciudadanía que Banco Central ya no quiere el control de la superintendencia para poder hacer lo que quiera. Nada que ver, Alfredo. Justamente nosotros en este momento somos supervisados nuestras actividades de índole financiera por la superintendencia de bancos, pero superintendencia de bancos no podría entrar a controlar cuáles son las decisiones de política monetaria que Banco Central tome. Entonces eso incluso está establecido en la Constitución y nosotros estamos respetando también esa línea. Bueno, y es lógico también. Pero ahora, referente a lo que usted señalaba sobre la calidad de prestamista del Banco Central, del gobierno y de la banca pública, la 9ª disposición transitoria del proyecto urgente establece hasta el 2026, es decir, 7 años, para que el Banco Central devuelva a bancos privados, IES y gobiernos autónomos los dineros que tomó para prestárselos al gobierno y a la banca pública. Aproximadamente 8.000 millones de dólares, algo similar a la deuda china, pero señala que excepcionalmente, esa disposición transitoria, excepcionalmente dice, el banco podrá volver a hacer lo mismo. O sea, no anula esta disposición transitoria la reforma legal. ¿No vive acaso actualmente el Ecuador una situación excepcional permanente y podría en cualquier momento volverse a hacer lo mismo? Alfredo, como usted bien lo menciona, es una transitoria y hay que entender también cómo funciona el recuperar el balance del Banco Central, cómo funciona volver a ser activos líquidos lo que nosotros tenemos en acciones y en inversiones. Lo que se hizo o lo que se prestó o lo que se invirtió durante estos últimos años no lo podemos deshacer en 1 o 2 años porque hay que ser responsables también y sería de parte del Banco Central, no sería lógico decirle al Ministerio de Finanzas, se aprueba la ley y mañana automáticamente me cancelas alrededor de 4.500 millones, 5.000 que tenemos de deuda con ellos. Entonces lo que hemos hecho es un plan de pagos y actualmente, por ejemplo, la banca pública tiene con nosotros invertido alrededor de 1.700 millones. De igual manera, Alfredo, no puedo yo, una vez que se apruebe la ley, decir, banca pública, devuélveme los 1.700. En esa línea, esta transitoria lo que está diciendo es, mientras dure este plan de pagos, mientras yo como Banco Central vaya recuperando mi balance, mientras vaya fortaleciendo la reserva, si hay algún tema solamente de liquidez de los bancos públicos particularmente para que me puedan devolver esos 1.700 millones, entonces yo Banco Central podría hacer previo un informe de la superintendencia de bancos que no son problemas de solvencia, entregar estos recursos. Caso contrario, entonces ya lamentablemente no se podría generar este tipo de financiamientos. Pero como digo, es hasta el año 2026 donde aproximadamente el 90% de los recursos que tenemos invertidos en Ministerio de Economía y Finanzas y banca pública, pues tendríamos que recuperarlos. Ahora, sobre el costo del dinero y la presencia de la banca extranjera, ¿qué cambios propone el proyecto urgente?
Recordemos, Alfredo, que en este momento ya están abiertas las puertas para que la banca privada venga, extranjera, que no tenemos ningún inconveniente. Por ejemplo, en este momento lo que se está poniendo más allá de la reforma legal, estamos analizando el sistema de tasas de interés, cuál es el mejor sistema de tasas de interés que podría funcionar para el Ecuador. Eso podría ser atractivo también para la banca internacional. Y yo personalmente me he reunido con alguna banca extranjera y siempre preguntan si el Banco Central es independiente, porque eso también a ellos les da mucha más fortaleza para poder o no ingresar al país. Y como digo, en este proyecto de ley urgente es indispensable no posponer la decisión de que el Banco Central y todo el tema de autonomía del Banco Central se trate en esta reforma para justamente abrir estas otras puertas para que venga más inversión y más banca. Verónica Artola, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Steffi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Walter Spurrier, analista económico. Si a fines de año el gobierno no cuenta con el desembolso del FMI, perdería su capacidad de pago y el Ecuador entraría en una fase de agravamiento de la crisis. Lo vamos a examinar. No se vaya. Walter Spurrier, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Stephanie. Con las fichas que se están moviendo en la Asamblea alrededor del proyecto económico, en caso de que a los socialcristianos y a los correístas se sumen los que no están de acuerdo con más impuestos o los que temen que de aprobarse algo en la Asamblea le dan carta abierta al presidente para que cambie lo que quiera, habría la posibilidad de que el proyecto del gobierno no se apruebe, pero esto traspasa las fichas políticas. Usted dice que si no llega pronto una reforma tributaria, se pone en riesgo los desembolsos del FMI que estaban previstos para este año. Así es, o sea, teníamos previsto un desembolso en septiembre y está suspendido, no se ha dado, porque no considera el FMI que hemos cumplido con el trámite legislativo de ir mejorando la situación fiscal, a pesar que consideran que el gobierno se ha hecho esfuerzo en cuanto a las cifras para al cierre del trimestre. Pero se está esperando ahora de que haya una mejora sustancial de las finanzas públicas vía ingresos, sea lo que se había comprometido el gobierno en la reforma tributaria, sea el alza de los combustibles. El alza de combustibles no se dio, está previsto un alza parcial de los combustibles más adelante y un cierto ingreso tributario. No se percibe eso. Yo pienso que el fondo tiene la mejor voluntad de ayudar al Ecuador, además que entiende las circunstancias en que nos encontramos, pero yo pienso que sería muy difícil decir que el Ecuador está cumpliendo si no hay un solo centavo más por reforma tributaria y no hay suficientes ingresos por alza de los combustibles, y hay la buena posibilidad que en efecto los 500 millones pendientes de recibir ahora no los recibamos. Claro, ahora el fondo no lo hace como obra benéfica, sino que se tienen que dar las condiciones de pago de un país para que vaya cumpliendo en ciertos plazos. Pero si es que hay estos 250 millones que no se han desembolsado, que usted dice de septiembre y que falta diciembre, estos 500 entonces, dirán que no importa que sobrevivamos sin el Fondo Monetario tomando otras medidas, que es lo que se está planteando, pero en la práctica, ¿qué pasa, por ejemplo, si para cierre de este año prescindimos ya de esos montos? Bueno, yo no sé cómo el gobierno va a hacer sus pagos de diciembre. Diciembre es un mes en que normalmente hay un hueco fiscal muy importante, hay pagos que no los puede cubrir con los ingresos normales que recibe en el mes de diciembre, necesita financiamiento externo o interno, en este caso necesitaba esos 500 millones de dólares, no los recibiría. No tendría cómo pagar las cuentas y no tendría buenas perspectivas para el año 2020, porque si no está cumpliendo con los acuerdos por falta de reforma tributaria al cierre del año, ¿cómo va a estar haciéndolo para de ahí en adelante? O sea que habría una situación muy angustiosa en que el gobierno no haga pagos y se reduzca el medio circulante en la economía y tengamos una contracción económica importante. Entonces, ahora tienen que aprobar una ley urgente con 22 leyes, 400 artículos, mientras están revisando una proforma y les quedan solamente 7 días para que no entre por el Ministerio de la Ley. Usted plantea que se pongan de acuerdo hasta el 17, que es el deadline, con un compromiso del gobierno de que no les van a cambiar todo para después del 17, sí, entrar a discutir qué incluyen y qué descartan. Pero
uno, siempre está el riesgo de que el Ejecutivo ejerza su derecho al veto como mejor le convenga, y dos, cómo ponerse de acuerdo en qué puntos mantienen entonces y cuáles deben descartar. Bueno, yo pienso que lo más factible sería que, como hubo una mayoría para mandar un acuerdo a la Asamblea, no se ponían de acuerdo en qué contenido tenía que hacer, ahora se pongan de acuerdo y en las cosas en que coincidan, aprobar el proyecto. Y el proyecto tiene 260 páginas, supongamos que se pongan de acuerdo en 50, no más que eso. Y luego entrar a negociar con el gobierno que se reintroduce por un veto parcial. Si el gobierno decide que va a reintroducir por sus propios intereses o sus propios criterios todo o la mayor parte, y este bloque que aprobó el proyecto para que se apruebe y que lo aprobó en la Asamblea se siente defraudado, pues podrá sumarse con todos los otros bloques que están opuestos y vencer al veto parcial y rechazar el veto parcial. O sea que yo pienso que es indispensable que haya un cierto mínimo de acuerdo y llegar a aprobar algo que no satisfaga a nadie, pero que tampoco la gente, ni el gobierno, ni los distintos partidos que tienen una posición constructiva, sientan pues que han cedido en todo, sino que solo han cedido parcialmente. Ahora, en cuanto a la proforma, usted se refería a los subsidios, porque el gobierno está planteando eliminar, o más bien, planteaba eliminar los subsidios para recaudar 1.400 millones. Esta reforma en el proyecto está considerando unos 700 millones en recaudación y 600 millones se incluyó en la proforma del 2020 por focalización de subsidios. Pero ¿eso qué significa? Para recaudar esos 600, que igual tendrán que eliminar ciertos subsidios, no al diésel, pero entonces sí a la gasolina extra. Yo pienso que subiría sustancialmente el precio de la gasolina extra y el precio de la gasolina con etanol, porque incluso ese monto es algo superior al subsidio. Entonces se fijaría un precio de la gasolina, yo diría cercano a lo que era la gasolina súper, y de esa manera, entre esa recaudación de los combustibles y los impuestos que se han propuesto, se alcanzarían los 1.400 millones de dólares, que era el objetivo inicial del gobierno. Creo que ese es el plan que tienen las autoridades. Y ante ese planteamiento surge nuevamente al debate si es que ese es el único camino. Y pregunto porque hay este plan alternativo que ha propuesto también la CONAIE, y es más impuestos, pero al patrimonio, activos, de impuesto a la renta, a estos 270 grupos económicos, con lo que recaudarían, estiman, más de 1.400 millones. ¿Y cómo lo justifican? Lo que argumentan es que la tributación en el Ecuador está en las pequeñas y las medianas empresas, que no está en esos grandes grupos, que de los 4.400 millones que representa el impuesto a la renta, las grandes empresas contribuyen con 1.300 millones. Es decir, que la diferencia viene por profesionales, por personas naturales y por pequeñas y medianas empresas. Y entonces, que paguen más y así no toca otros impuestos. ¿Qué dice usted en la práctica sobre esto? Bueno, yo pienso que en la práctica lo que la CONAIE está queriendo es que el Ecuador salga de la economía de mercado. Y los planteamientos que ellos hacen no les veo ningún fundamento. De hecho, las empresas más grandes pagan la abrumadora parte de lo que es el impuesto a la renta, y luego ellos, sin contar lo que pagan los empleados, los funcionarios y empleados de esas empresas grandes. Entonces, no hace sentido. Esencialmente, ellos están buscando una quiebra de todas las empresas grandes y que esto vaya pues por un camino, no sé, o Venezuela, o Tahuantinsuyo, o la Unión Soviética, o alguna otra cosa, pero salir de la economía de mercado no es una propuesta viable. Otro de los argumentos para justificar ese planteamiento es que estaríamos hablando del 1% de las empresas, y que ese 1% no es el que genera más empleo, sino que la generación de empleo nuevamente está en las pequeñas y medianas empresas. Pero decir, o más bien, ¿qué pasa? Esas pequeñas y medianas empresas dependen del funcionamiento de esos grandes grupos que están contratando sus servicios para que puedan seguir funcionando. ¿Se puede decir que en verdad no está en manos de aquellas empresas, de las grandes me refiero, el empleo? Bueno, en efecto, hay una cadena, hay sectores, según economía, en que funcionan grandes empresas, en el cual
produce los bienes que esa empresa exporta, produce los bienes que ese país forman la espina dorsal de su economía. Pero normalmente gran parte del empleo está en pequeñas empresas, empresas que dan suministros estas otras, o sencillamente porque hay el dinero que se genera en estas grandes actividades, hay muchos negocios, muchos servicios pequeños. O sea, sí, cierto es que las pequeñas empresas son las que generan más empleo en función al capital que se invierte. O sea que se invierte con menos dinero y se da empleo. Vean cualquier sitio donde venden almuerzos, por ejemplo, y van a encontrar que es con poca inversión y se está creando buenas plazas de empleo. Pero eso puede existir en la medida que hayan las grandes empresas que sean competitivas a nivel internacional y que exporten y que produzcan bienes de tecnología avanzada para el mercado interno. Algunas de las observaciones de Walter Spurrier acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefan. Vamos a una pausa y al regresar estará Fausto Cobo, parlamentario andino por el movimiento Creo. La inteligencia del Estado falló en prever los actos vandálicos de octubre como consecuencia de su desmantelamiento institucional. Enseguida estamos con ustedes, no se vayan. Los servicios de inteligencia del Estado volvieron a fallar clamorosamente frente al vandalismo y el golpismo del pasado mes de octubre. Fausto Cobo, parlamentario andino por Creo, exdirector de la Academia de Guerra del Ejército. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. No solo que falló el sistema de inteligencia, sino que lo más grave es que el sistema de seguridad del Estado está desarticulado y no ha podido contrarrestar esta grave amenaza que vino desde hace mucho tiempo. Ya vamos a hace analizar 2 años. Ya vamos a analizar eso. Porque digo que volvieron a fallar, porque fallaron el 30S, fallaron en Angostura, fallaron con las instituciones de Lucio, de Yamil Mabad y de la Ucrán en la historia reciente. ¿Cuál es la fórmula para que funcionen? Para que funcionen. Mire, hay que considerar que la inteligencia estratégica tiene que servir a los intereses del Estado y no a un partido que está en el gobierno de turno. La inteligencia tiene que ser institucional, tiene que haber un sistema de inteligencia que logre orientar adecuadamente la búsqueda de información, que logre calificar adecuadamente las agencias, las fuentes, que busque la información, la registre, la evalúe, la integre, la procese y que la difunda a los estamentos de la toma de decisiones del Estado de una manera útil y oportuna. Caso contrario, se convierte en una pesquisa, en cualquier otra cosa, menos en un sistema de inteligencia. Ahora, cada momento tiene su contexto histórico. En el actual efecto, una historia que se inicia en Angostura, donde el damnificado fue las FARC, un grupo terrorista extranjero, y luego, con la dictadura socialista más prolongada de la historia nacional, ¿qué ocurrió después que el bombardeo de Angostura terminó con la isla de paz de las FARC? ¿Qué fue lo que ocurrió en los servicios de inteligencia del Ejército, de la Policía, de la Marina, de la FAE y del país en general? Uno de los temas más importantes que trata ese cartel denominado Foro de Sao Paulo es destruir el sistema de inteligencia y destruir las Fuerzas Armadas institucionales para convertirlas en un sistema que apoye todas las decisiones del gobierno autoritario, del gobierno que está de turno, enmarcado en el socialismo del siglo XXI. Lo hicieron con la inteligencia, pero creando un organismo denominado SENAIN, que no es más que una pesquisa al estilo de los tiempos de la Unión Soviética o de los tiempos de antes del muro de Berlín, es decir, para perseguir, para obstaculizar la toma de decisiones institucional y más bien realizar desde este organismo cualquier cosa que beneficie, así sea guerra sucia y todo lo que significa destruir la institucionalidad del Estado. Ahora, una Secretaría de Inteligencia en la Presidencia de la República, la SENAIN, no le funcionó ni a Correa. 2 años después de Angostura, en el 30S, su director tomaba café con los amigos. Solo le sirvió entonces
para perseguir enemigos políticos? ¿Cuál es la falla estructural de ese sistema? Mire, yo creo que está en un nivel más alto, en el nivel político estratégico de la seguridad nacional. El Correato quitó el organismo adecuado para llevar a cabo la organización y la planificación de la seguridad nacional, que era la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional. Desde allí se orientaba el esfuerzo de búsqueda, se producía inteligencia y se la difundía en los estamentos de toma de decisiones. Al no existir esta secretaría, entonces quedó sin un liderazgo más que el político ideológico que va directamente al beneficio del proyecto de turno y no de la institución. Pero lo que hay que hacer ahora no es solamente cambiar el nombre del organismo, lo han puesto ahora Centro de Inteligencia Estratégica. Yo creo que lo que hay que hacer es barrer desde adentro y sacar toda la basura del Correato para crear una institución sistémica que logre interrelacionar al subsistema de inteligencia militar con el subsistema de inteligencia policial, las embajadas del sistema exterior y lograr una inteligencia política, económica, social, militar que logre prevenir, identificar a las amenazas para que luego el estamento de seguridad pueda accionar para aislar, rechazar las presiones y los antagonismos. Pero si se trata de una amenaza contra el Estado, eliminarla. Ahora, por lo que se ve, el problema básico es la lealtad. Ahora, ¿la lealtad a quién? A la democracia, al presidente, a una ideología, ¿a quién? Porque también los servicios de inteligencia militares le fallaron a Rodríguez Lara y a Alonso Gutiérrez en el golpe de González Alvear contra Rodríguez y en la institución de Lucio. Entonces, ¿cuándo es que funcionan? ¿A quién le deben la lealtad? ¿Cuál es la base de esos servicios? Bueno, la doctrina y la base también fue destruida en cuanto se refiere a la doctrina de seguridad nacional, pero las instituciones se deben a su mandante, al pueblo ecuatoriano, a la Constitución, a la ley, no al gobierno de turno. Mire lo que está sucediendo ahora en Bolivia. Amashua, Amayuya, no mentir, no robar. Mire, acaban de hacer un fraude y las Fuerzas Armadas obviamente no pueden sustentar una mentira, un robo a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y entonces las Fuerzas Armadas se alinean con la verdad, con la Constitución, con la ley, es decir, cumpliendo con las obligaciones que están determinadas en la Constitución. Ahora, pero normalmente ocurre lamentablemente que esa lealtad a veces se ha desviado, no se ha identificado necesariamente con el Estado. La seguridad nacional está en primera instancia en el nivel político. Allí es donde ha fallado la inteligencia y la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo que han hecho es, dentro de las circunstancias de los complejos escenarios, buscar el menor daño posible, por lo menos aquí en el Ecuador. Así ha sucedido en cuanto se refiere a no enfrentarse con el pueblo ecuatoriano, hacer que se divida el pueblo ecuatoriano y se derrame sangre. Inclusive hemos ganado una guerra externa y una guerra interna, siempre alineados con los principios institucionales. Fausto Cobo, parlamentario andino, gracias por participar en Contacto Directo. A usted muchas gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.